A ver, esto es muy curioso. Un 21 de junio muere en la Ciudad de México Antonio López de Santa Anna. Ya se ha hablado mucho de él y lo que llama la atención es la cantidad de elogios que los que llamamos barberos le dirigieron. El águila, héroe del Pánuco, benemérito de Veracruz, guerrero inmortal de Zempoala, benemérito de Tampico, Alteza Serenísima, Napoleón del Oeste o Napoleón de América. Quinciuñas también le decían, debido a la pierna que se perdió en Veracruz y su fama de ladrón. Uña habla despectivamente de el que abusa para recopilar tesoros, y hay que recordar cómo esa parte de su cuerpo fue llevada al cementerio con todos los honores. Sí. Después fue sacada por la muchedumbre y arrastrada por las calles. Es que es un personaje lleno de anécdotas, ¿no? Uno del impuesto que puso a las que tuvieran ventanas, según el número de ventanas, lo que les iba a cobrar. Otro de que queda viudo y que después ve a una muchachita y que le llama muchísimo la atención y se quiere casar con ella. Pero en ese momento, cuando iba a hacer la boda, era también muy jugador, se entretuvo en otras cosas y manda a un encargado a que vaya a terminar la ceremonia de la boda. O sea, en vez de acudir él, manda a uno de sus empleados a que intervenga en la ceremonia. Era aficionado a los gallos. Y con esa estrategia de pelea de gallos llevaba a cabo sus combates con suerte muy, muy diversa. Pero además era un cobarde, completito. Él compra el teatro de Querétaro, o intenta comprarlo porque no le alcanza el dinero. La verdad es que México en esa época pasaba por una situación económica tristísima y entonces se la tiene que vender a una familia que es la que heredó los derechos a otra posteriormente, pero él es el que intenta comprarlo desde su quinto mandato, creo, algo así. Incluso lo defraudan, porque ya cuando estaba fuera del poder, unos norteamericanos le dicen que los Estados Unidos desean que regrese al poder y que para eso lo invitan a ir allá, pero que necesita llegar en unas embarcaciones para que vean que tiene todavía poder, y se van, y después alguien les vende precisamente unos barcos que finalmente estaban deshechos por ahí, y fue un fraude total para él, y ahí perdió parte importante de su fortuna Santana. Hoy es una fecha muy importante. Termina prácticamente una etapa en la historia de México y aparece otra. Un día como este, 21 de junio, en 1911, Porfirio Díaz marcha a París. Este militar y presidente de México había nacido en Oaxaca. Era de una familia mixteca. Ingresó al ejército, se alistó en la Guardia Nacional, participó en la Guerra de Reforma en el bando liberal, obtuvo el grado de general brigadier y fue electo diputado. Tomó parte de la célebre batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla y fue ascendido a general de división.
comandó al ejército de Oriente en una serie de victorias que le dieron fama, como las tomas de Puebla y de la Ciudad de México. Y así cambia de un día para otro el escenario político en México. Claro. Bueno, él se vuelve el principal aspirante a suceder a Juárez, pero Juárez no tenía ninguna prisa por dejar el poder, y él se levanta contra Juárez, pero es derrotado. Entonces queda en una especie de vacío político. Cuando Juárez muere y es sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, entonces vuelve a dar otro golpe y sí resulta. Y ahí sí hace salir a Lerdo de Tejada. Bueno, Porfirio Díaz compite con Juárez por la presidencia, y después también tiene como bandera Porfirio Díaz la no reelección. Pero ya una vez que él llega a ser presidente, pues se queda ahí 30 años. Es también otro de los personajes con muchas facetas, porque por un lado participa en la lucha, las leyes de reforma, todo esto, y después se vuelve un dictador. O sea, va cambiando según el tiempo, va cambiando también su imagen de ser campesino, de ser parte de los, revolucionarios, puede decir, también como parte de esta guerra, a luego ser un dictador y afrancesarse mucho en su apariencia. Es más, lo polveaban con polvo de arroz para que quedara blanquito. A mí me interesaba su esposa, que era la que lo polveaba, porque era una niña prácticamente, y creo que eso es lo que lo rejuveneció. Qué bueno. A ver si vamos aprendiendo. Pero creo que coincide la salida de él del país con una victoria, con la entrada triunfal a México. Coinciden dos fechas importantes, cuando él se va y cuando él entra a México. Ahorita me acuerdo. Gana una batalla y entra. ¿Será la Carbonera? No. El 2 de abril queda instituido como fecha nacional y luego le denominan el Llorón de Acamole. De Icamole. Pero es que la Carbonera es una derrota, una victoria muy importante porque es contra franceses. Ajá, el mejor ejército del mundo, perdón. El 2 de abril ya no es contra franceses, ya es contra conservadores que él mismo había derrotado varias veces antes. Bueno, él cuando en Puebla, desde luego, es el verdadero héroe de la batalla de Puebla, porque su estrategia de ataque, en vez de contener, es la que triunfa y hace por primera vez en América retroceder al que era el ejército más poderoso del mundo. Pero cuando él se queda en el poder, utiliza mucho, cambia totalmente y hace una política a favor de los ricos a través de los famosos científicos, que era una especie como de tecnócratas actuales, es decir, las teorías de aquel tiempo se repiten otra vez en México y con los mismos resultados de desigualdad social que motivan la Revolución Mexicana. Bueno, eso es muy gradual, porque él empieza su primer periodo, pues él respeta la no reelección y permite la sucesión por parte de su compadre, ¿no? Manuel González, el otro manco que ha sido presidente. Y porque entonces altera la Constitución y permite la reelección no sucesiva del presidente y puede volver a ser presidente. Ya siendo presidente, vuelve a cambiar la Constitución y ya permite la reelección ilimitada. Y Manuel González era su compadre, incluso Manuel González pierde su mano en la guerra, en la batalla de Puebla, y está enterrado en la rotonda de los hombres ilustres. Su lápida dice: era un brazo nomás pero de hombre, una mano nomás pero de amigo. Y incluso hay el rumor o la leyenda de que Manuel González no era de Tamaulipas, que era español, y dicen
leyenda, no está comprobado, que cuando le dice, oiga, pero don Manuel no puede ser presidente porque es español, dice, sí, pero es mi compadre.